Continuando con la lección, vamos a ver ahora cómo podemos resaltar toda una fila dependiendo de un valor que se encuentre, por ejemplo, en la cantidad de venta. Veamos un ejemplo, coloquemos mayor a y coloco 2000, me resalta un nuevo dato, el cual va a ser un valor mayor a 2000. Si coloco, por ejemplo, 1000, me resaltan nuevos datos. O si coloco 8000, por ejemplo, solamente me resalta 2 porque son 8000 y los mayores a 8000. También, si en este caso en Camila lo cambio, por ejemplo, por 14000, doy enter, vemos que me resalta toda la fila automáticamente. Y esto lo podemos hacer con el formato condicional, como les comenté anteriormente, pero esta vez es agregando una fórmula para poder identificar cuál valor es el que yo necesito que sea mayor. Cabe resaltar que también se pueden hacer por stock, por nombres o por lo que ustedes quieran siempre y cuando lo configuren en la fórmula. Lo primero que voy a hacer es eliminar la condicional que se encontraba acá para que quede todo en cero. Y vemos aplicar, aceptar y ahora sin importar lo que ponga acá no me va a pintar ningún dato ni colocando un valor más pequeño. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos, con el formato condicional se pueden resaltar celdas al gusto que uno quiera, ya sea como vimos anteriormente, ya sean en mayor que, menor que, entre, es igual, texto que contiene una fecha, duplicado, etcétera, pero también podemos crear una nueva regla. Le presionamos en nueva regla, pero primero debemos seleccionar el rango donde vamos a trabajar, aunque les recomiendo siempre que trabajemos en formato tabla cuando vamos a agregar nuevos datos. Y esto se logra seleccionando toda la tabla que tenemos, nos vamos en insertar y colocamos en tabla. En este caso me aparece deshabilitado porque ya lo convertí en tabla. ¿Cómo sé yo que ya se encuentran tablas? Si al final de la tabla yo escribo cualquier dato y doy enter, vemos que se pinta automáticamente, o sea que se ingresa de forma automática dentro de la tabla y esto lo va a tomar también todas las fórmulas que apliquemos dentro de esta. Por el momento voy a eliminar este último y vamos a continuar con lo siguiente. Voy a seleccionar todos los datos que se encuentren sin colocar los títulos y nos vamos donde dice inicio, formato condicional y nos vamos en nueva regla porque vamos a trabajar una regla nueva. No va a ser de las que vienen dentro del mismo Excel, sino que la vamos a crear nosotros mismos con una fórmula. Y ahora nos vamos al final donde dice utilizar una fórmula que determine la celda para aplicar formato y vamos a trabajar con la siguiente. Colocamos igual y ahora como queremos la columna F que va a ser donde se encuentran las ventas, debemos colocar con valor absoluto que viene siendo con Shift más 4 o el signo de pesos y colocar la letra de la columna de primero. En este caso viene siendo la columna F. Coloco F y ahora tengo que colocar la fila. La fila viene siendo el 5. Recordemos que en este caso debe ser el primer dato que se encuentra en lo que va a buscar. En este caso va a ser F5, coloco F5. Y ahora como yo quiero encontrar los mayores a un valor, se coloca simplemente mayor o igual para que este también cuente el valor que vamos a colocar. Si no queremos que sea el mismo valor, simplemente le quitamos el igual, o si queremos los valores iguales a este, simplemente le dejamos el igual. Y aquí colocamos el valor. Si yo quiero que se cambie automáticamente a mi gusto, simplemente lo escojo con el botón o con el clic izquierdo para que este quede de una vez con valores absolutos y vemos que este no se va a mover. Pero supongamos que ya tenemos un valor fijo predeterminado, por ejemplo, que sea 1000, se puede escribir manualmente y no es necesario tener la tablita pequeña donde dice mayor a para poder modificarlo. Simplemente con el 1000, todos los valores que tengan 1000 en la columna F va a resaltar toda la fila completa. En este caso voy a colocar por forma de ejemplo que se coloque, depende el valor que se encuentre acá arriba. Y ahora en formato debemos colocar lo que queremos. Por ejemplo, solamente colocaré un relleno, pero recordemos que se pueden hacer diferentes cambios. Por ejemplo, la fuente, los bordes, el relleno de cualquier color. Voy a colocar simplemente un relleno de color azul, por ejemplo, y coloco aceptar y coloco en aceptar nuevamente. Vemos que en este caso me pinta todos. ¿Por qué? Porque todos son mayores o iguales a 500. Pero si coloco 600, vemos que el que se encuentra con 500 no me lo resalta. Y ahora si coloco, por ejemplo, 3000, doy enter, todo lo que son menor a 3000 no me lo resalta. Y si, por ejemplo, cambio este 1000 por 10000, enter, vemos que me lo pinta automáticamente. Viendo este caso, si por ejemplo yo no quiero trabajar con este valor, sino que ya tengo un valor especificado, simplemente le damos doble clic en la fórmula y vamos a colocar el valor que se encuentra. Por ejemplo, quiero todo lo que sean mayores a 2000. Coloco aceptar, nuevamente aplicar, aceptar
y vemos que todo lo que se encuentra mayor a 2000 me lo resalta. Si por ejemplo este 8000 lo quito y coloco 800 enter, me lo deja de resaltar y sin importar qué valor se encuentre acá porque ya lo definí dentro del formato condicional. Recordemos esta parte en administrar tareas y colocamos que la columna siempre debe ir fijada. Si esto no lo fija, no se va a resaltar correctamente. Miremos que si elimino el botón absoluto, doy aceptar y ahora aplicar aceptar, solamente me va a resaltar la primera parte que son mayores a 2000 como lo definí en el formato condicional. Pero si queremos que se resalte toda la fila, en la parte de la columna debe estar con el valor absoluto referenciado para poder que se aplique a toda la fila completa. Siendo así, nos vemos en la siguiente lección.